Bueno, ya comienzan a llegar algunos de las personas, ¿verdad? Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Y vamos a solicitarle a los que ya se agregaron al programa, al video, que vayan compartiendo con sus amigos, con sus familiares, con sus contactos de Facebook, de WhatsApp, con sus grupos de Instagram, con X, con TikTok. Compartan que lo importante es el mensaje de la lucha contra la dictadura. Y vamos a tratar de hacer un programa menos y tratar de ir mejorando. Tenemos algunas noticias buenas. Y tenemos algunas cosas que plantearles que son de preocupación de todos, ¿verdad? Comiencen a compartir, que ya vamos a comenzar. Y para mientras se agregan algunos, no sé, que parece que están algunos retrecheros hoy el día, lo miro raro. Vamos a comenzar como lo hacíamos el año pasado, hace ya casi un año que no lo hacíamos. No, como unos 8 meses. Bienvenido Yader, bienvenido Franklin. Y vamos a comenzar con esta canción que nosotros le pusimos. Es una vieja canción de los años 60, pero que nosotros le pusimos el himno del frente. Bueno, yo creo que Otto de la Rocha fue un gran artista, al punto que murió, y es hoy en día la dictadura que se sirvió de él, a como nos alegró a todos los nicaragüenses sin distinción política, con Aniceto, con el indio Filomeno, ¿verdad? Y todos los papeles que hacía, casi todo lo hacía él solo en sus programas. Trabajó también en Juan Colorado y Mincho Calandraca. ¿Se acuerdan de eso, verdad? El Cupiacumi. Para los de mi generación, que nos acordamos de todo lo que hacía Otto de la Rocha. Entonces vamos a ver y comenzar hoy con Otto de la Rocha, si podemos hacerlo, con lo que yo le he puesto el nuevo himno del frente, para mientras se van agregando más personas al programa. ¡Llega! Ese es el nuevo himno del frente. Doña Zapa y la Zapa, mamá de los sapos.
bueno, también nos dejó algo que yo pienso que en los años 60, cuando sacó esta canción, Otto de la Rocha jamás se imaginó, ¿verdad?, de que nos podía servir para señalar el neosomocismo, el neosapismo, a los aduladores, a los adulados también. No hay aduladores, no pueden existir si no haya alguien que tenga la necesidad de ser adulado, como Daniel Ortega y la Rosario y su pandilla. Hay distintos niveles de adulación y de culto a la personalidad en una violación total a los propios estatutos del que fue un día el Frente Sandinista, que fue glorioso en determinado momento. Casi fueron 19 años luchando contra una dictadura tan criminal como esta, ¿verdad? No, una no tiene nada que pedirle a la otra. Ya tienen escuadrones de la muerte en los paramilitares, lo que se llamó antes la Mano Blanca. Hoy se llaman policías voluntarios, hoy se llaman FPMR, Fuerzas Militares Patrióticas de Reserva. Son las nuevas Manos Blancas, son las nuevas escuadrones de la muerte, con el Samuel Jenny y con el, que eran los de la seguridad de Somoza, con el Juan Segura, con Lenin Serna, que son los nuevos Chester Escobar, los asesinos de la Mano Blanca, hoy son los asesinos de la Mano Rojo y Negra. Y que consideramos que está buena pues esta canción, y que no creo que se haya imaginado nunca Otto de la Rocha de que iba a servir para esta lucha y poder señalar al neosomocismo que existe hoy en la dictadura danielo-chayista. Y el día de hoy vamos a tratar de rápido, porque ayer hice mis ejercicios tarde y bueno, a veces no es bueno andar por ahí, ¿verdad? Yo me he venido manifestando de distintas maneras. Una de ellas es el noriegazo. Yo creo que en determinado momento, si es necesario, habrá que pedirlo. No estamos hablando de una invasión, porque de una invasión estamos hablando de combates contra el país. Y bueno, no, estamos hablando de una operación relámpago. Una operación relámpago encaminada a sacar del Carmen y de sus casas, serían operaciones comando, a la mafia que sostiene o que se beneficia y ordena la represión, la muerte, el enriquecimiento ilícito, la complicidad con el crimen organizado, la ejecución de lavado de dinero, la testaferrería y todo este tipo de cosas que son consecuencias de la dictadura. Y para poder mantener este estatus de mafia temida, porque les encanta que les tengan miedo, pues se valen de crear no solo grupos criminales como los paramilitares, y no se valen solo de tener una policía represiva, de tener organismos de seguridad que dirigen el terror y medios de diversionismo para dividir a la oposición, sino que también deciden sobre vidas para mantener ese poder. Es decir, en Nicaragua es raro el día que no se asesine, como en Costa Rica es raro el día que no matan a un nicaragüense. Y extrañamente siempre es porque es vago, porque fue narcotráfico, lo mismo que le hicieron a muchos de nosotros, que para sacarnos del juego a muchos les pusieron droga. A mí me capturaron frente a mi casa y me trasladaron 20 kilómetros y me capturaron en una pulpería
frente a la casa, frente al portón del patio de mi casa. Y delante de todo mundo. Y me trasladaron prácticamente 20 kilómetros la entrada de la Naranjita entre Condega y me metieron en un camino de tierra y ahí tenían preparado todo el show y otro narcotraficante verdadero al cual lo metieron en un carro conmigo que lo tenían ahí, le dicen el Chele Franklin, se llama Franklin Salgado Amador. Supe todo esto estando preso, cómo se llamaba y este tipo, pero de que quién eran lo supe hasta después que salí libre en las redes, donde era una persona que ha sido capturada múltiples veces. O sea, era un descaro a una gente que le llevaba comida o le llevaba agua y asistencia y solidaridad a la gente que estaba en huelga en la iglesia de Masaya, no sé si es la de San Jerónimo o sí, una que queda por el centro ahí de la policía, varias cuadras para adentro de la ciudad de Masaya. Creo que era la iglesia del sacerdote Edwin Román, y los capturaron con agua, les pusieron armas, les pusieron droga y los acusaron y los condenaron descaradamente. Entonces, ha sido una actividad totalmente mafiosa e ilegal, donde todo el pueblo de Nicaragua saben que así actúan, donde todo el pueblo de Nicaragua les tiene miedo y por eso está callado. Entonces, tienen la policía, tienen el ejército. El ejército es una mafia dentro de esta misma mafia que aprovecha el ser la institución armada para hacer negocios, y grandes capitalistas hacen negocios con ellos o con las sociedades anónimas obtenidas de la piñata, de la apropiación de los 6.000 millones de dólares de la ayuda venezolana que se la cargaron a la deuda externa de Nicaragua. Entonces todo eso te lleva a la inmovilidad a la que han sumido al pueblo, del cual ellos ya no tienen el 10%. Si estaban entre 12 y 13% en septiembre del año pasado, en la medida que se han ido ganando cada vez más el repudio de la gente, que se le ha retirado su gente. Por eso es que están haciendo ese show de paramilitares con gente que no les va a servir para nada, porque hasta ponen cuadraplégicos y cuadraplégicas a juramentarse. Y el objetivo es imponer terror. Pero esa es la nueva forma de movilización que tienen, porque ya las marchas estaban ralas, ya los actos, por cualquier cosa, aniversario, la gente no llega. Ya ni el 19 de julio, desde el 2019, no lo celebran en las plazas. Es un acto privado de las argollas, ni siquiera en la Plaza de la Revolución, porque ni siquiera esa llenarían, que es una plaza como 20 veces más pequeña que la Plaza Juan Pablo II. No crean que es por seguridad. No, porque si ustedes ven, ponen a los tontos en la Avenida Bolívar. Daniel Ortega pasa ahí como que es Nerón, como que es el César o el faraón, y ni siquiera se le puede arrimar la gente, porque a cada lado del vehículo hay centenares de metros con filas y filas de paramilitares, de militares y policías a los dos lados de la calle. Entonces la gente ni siquiera puede acercarse como antes al carro de Daniel. Ustedes ven que desde la campaña del 2006, Daniel no visita los departamentos de Nicaragua, no visita ningún municipio. Es terror el que le tiene a la gente. Le tiene terror, y es por eso que se vale de la ostentación de la fuerza. Una caravana como de medio kilómetro, donde incluso anda un hospital ambulante, un cuerpo médico de cubanos, que es el que lo cuida porque no confía en los nacionales. Entonces cada día se aísla más, cada día es repudiado cada vez más, y cada día están más solos. Por eso es que están creando esto de la juramentación de los paramilitares, que lo que hacen es llevar a los rotonderos, llevar a la gente del Estado, uno que otro verdadero paramilitar, y entonces demuestran que son miles. Y no solo eso, los andan de departamento en departamento.
un 600, 800 que llevaron a Omil, que llevaron a Estelí, los llevan a Matagalpa y los hacen ver de que hay varios miles y que son los de Matagalpa. Y es que juntan la fuerza que tienen por todos lados, los acarrean, siendo los mismos. Y ahora te encontrás que están hasta ancianas del Poder Judicial juramentándose, y esa es la nueva movilización. Viene el 21 de febrero, el día de mañana, juramentan por 6 años más, lo que haría 21 años como jefe del ejército, lo que legalmente solo se podía hacer por 5 años, y ya serían 21 años de Julio Avilés, porque no confía en el resto del ejército, solo confía en los generales que tienen grandes negocios, que tienen grandes beneficios de parte de la dictadura y de esa manera le compran las lealtades, ¿verdad?, al ejército. Y ante esa situación, donde han dividido a la familia y han apendejado, como me apendejaron a mí, llegué un momento a creer que el frente era más importante que mis hijos, que mi esposa y mi familia. Vieran cuánto me duele hoy, ¿verdad?, el saber de que yo prefería garantizar la fidelidad al frente más que a mi familia, porque te habían apendejado tanto, intoxicado tanto, a como tienen una manada de pendejos ahí en Nicaragua, apendejados, intoxicados, idiotizados. Y lo peor, que con una ideología anacrónica de los años 70, años 80, que ni siquiera se cumplen, solo es para mantenerlos dominados con droga, pirucas, con un paquete alimenticio de 8 o 5 libras de arroz, frijoles y eso, y uno que otro que recibe pensiones reducidas, algunas de 2.000 córdobas mensuales. Los sumen en la ignorancia y todavía los hacen creer, y lo peor es que lo creen. Algunos, ¿verdad? Otros son oportunistas que están allí para aprovecharse de que están luchando contra el imperio. Y la dictadura, preocupada porque no lo saquen del CAFTA, porque no le suspendan las remesas, porque el 80% de las remesas que andan por los 6.200 millones, creo que fueron este año que acaba de pasar. Sí, 6.200 millones, o casi 6.000 de remesas. Es decir, el 75% de las exportaciones de Nicaragua, que anduvieron cerca de 9.000 millones, no, fueron 800 y pico de millones. A ver, no, 7.992 millones, un poco menos de 800 millones, de 8.000 millones, lo que se exportó este año. Significa que casi 6.000 millones, pues más del 75% de la exportación en remesas. O sea, 6.000 millones en remesas es más del 75% de lo que se exportó, que la mitad prácticamente es exportación de zona franca y la otra mitad es exportación de mercancía. De la exportación de mercancía, que es la que le produce riqueza al Estado, o sea, porque hay impuestos, porque hay una serie de cosas para mantener la actividad social del Estado, si se le puede llamar así, o para que se la roben ellos, pues significa que las remesas significan el 150% de la exportación de mercancías. Entonces, ¿qué es el mayor rubro de exportación que tiene Nicaragua? Los nicaragüenses. Más de 1 millón de nicaragüenses que ha salido hacia Costa Rica, Estados Unidos, y un 80% de estos, entre España, Estados Unidos y Costa Rica, están en Estados Unidos. Entonces significa que por eso creo que llegamos a 84% del total de las remesas del mundo que llegan a Nicaragua, llegan de Estados Unidos. Y un 70%, aproximadamente 65%,
el 70% de las exportaciones. Entonces estamos viendo que Nicaragua depende económicamente de Estados Unidos en un 80%. Esto hay que metérselo en la cabeza y hay que decírselo a la gente. Mira la mentira de Daniel. No deja a entrar ahora los nicaragüenses, aunque legalmente vayan a Nicaragua, a los que están cumpliendo sus 2 años de parol y ya se quieren ir. No ha dejado entrar a varios centenares al país porque quiere mantenerlos a huevo. Y por otro lado, porque no tiene alternativas de empleo para esta gente que regrese a Nicaragua, porque ha expulsado de facto o con medidas que los empuja a irse por propia voluntad, huyendo de la falta de empleo, de la pésima economía o de la represión política de Nicaragua, y cada día empuja a que la gente siga saliendo porque cada día el desempleo es galopante. Más del 60-70% de los nicaragüenses están en el sector informal. Yo les voy a traer los datos, los tengo, de la gran mentira del progreso de Nicaragua, cuando el desempleo, aún cuando ha salido un poco más de 1 millón de gente en los últimos 6 años, el desempleo es galopante. ¿Qué tal si este millón de gente que salió del 2018 para acá se hubiese quedado en Nicaragua? Usted sabe la crisis económica que estaría en Nicaragua, porque si bien es cierto, teníamos casi 600,000 nicaragüenses fuera del país, pues hoy tenemos como 1.700.000. Y de estos prácticamente 1 millón y pequito han salido en los últimos 6 años. Y en los 10 años de guerra en Nicaragua salió del país menos de 200,000 personas. Es decir, que en 5 o 6 años sin guerra ha tenido que huir de Nicaragua el 500% de la cantidad de gente que huyó de Nicaragua en los 10 años de guerra. Entonces, así estamos, así tiene que entenderlo la gente. Y vamos a hablar de algunas cositas. Me decían a mí que yo me estoy radicalizando, lógicamente, y me voy a tener que radicalizar más, porque en la medida en que la dictadura trabaja para dividir al liderazgo o dar la idea de que el liderazgo no hace nada, hace mucho. Lo que pasa es que nadie quiere guerra. Ni siquiera el 0.5, o sea, menos de la mitad del 1% de la oposición andan de loquitos hablando de guerra. ¿Quién los va a financiar? ¿De dónde van a conseguir armas? Los tiempos son de otra manera. La gente no va a irse a morir en una guerra patriótica porque la guerra trae venganza, la guerra trae caudillos, la guerra al final llegaríamos a la misma cosa, un ciclo más de odio que va a producir gente queriendo venganza porque la gente se muere en la guerra, de un lado y del otro, y eso es de nunca acabar. Pero existen alternativas. Una de las alternativas es una operación relámpago, ¿por qué no? Y podemos hablar más de eso adelante, como la de Noriega. Pero hay otras alternativas que están siendo con mayor posibilidad de que se den, como son las alternativas de orden económico. Y de esto vamos a hablar. Miren, muchachos, ahora el enviado especial para América Latina por el gobierno del presidente Donald Trump se manifestó de que ya pusieron fecha para iniciar el proceso de expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, del CAFTA. Bueno, ya pude medio configurar la computadora que nos va a
permitir estar mejor, en mejor posición, ¿verdad? Porque a veces se te va la onda y si tenés la computadora, pues ayer vino mi sobrina y me ayudó y bueno, estaba prácticamente configurada. Esto nos va a permitir algo mejor. Bienvenido Hernaldo, Javi Guillén, José Pérez, Julio Uriarte, Ramiro Cuadra. ¿Qué pasó, hermano? Hayden, Walter. Oye, Walter, tenía rato, me parece que no te había visto en el programa. Martínez. Bueno, mi hermana que está por ahí, Adrián. Chepe Medrano, ¿qué pasó, Franklin? Jair, un abrazo, está llegando ya la gente. Entonces, el día de hoy se conoció que sí, va a caminar el proceso de expulsión del CAFTA y le pusieron fecha y vamos a ver, no he podido hallarla, pero lo ando registrado, pero como esto se acaba de configurar, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacerlo por aquí, porque esto quería que lo supieran. El enviado especial del gobierno de Donald Trump para América Latina, pues manifestó que se está trabajando y se está poniendo fecha para el inicio del proceso de expulsión. Lógicamente tiene un proceso y el CAFTA tiene normas, tiene estatutos y estoy viendo si encuentro aquí la nota de prensa donde se da a conocer pues que de que Nicaragua va posiblemente a ser expulsado del CAFTA. No posiblemente, que ya inició el proceso de expulsión de Nicaragua del CAFTA. Entonces, si ya el gobierno de Estados Unidos está hablando de que le está poniendo fecha a iniciar el proceso de expulsión, pues yo creo que esto viene en serio. No sé qué me pasó, pero yo tenía ya listo todo esto para el programa de hoy porque quería explicárselo. Pero bueno, vamos a ver porque sí, tengo problemas en la configuración del WhatsApp, todavía no hay razón. Hay razón y me van a dar unos 10 segundos que voy a tener que hacer una maniobra. Entonces, si ya se le puso una fecha y lo anuncia el enviado, entonces se la viene chiriza. Estamos hablando de afectar el 40% de los ingresos de Nicaragua. Estamos hablando, yo creo que de más de 250,000 puestos de trabajo. Lo que la estupidez de manifestarse como cumplidor de los caprichos de China
Daniel Ortega, cuando China solo nos compra el 1% y Estados Unidos nos compra 60 veces más que lo que compra China, cuando China nos está vendiendo 1.690 y pico de millones, fíjense bien, casi 1.700 millones de su basura, de su producto basura, de productos de mala calidad, desde juguetes hasta repuestos, hasta una bisagra, hasta un tornillo, nos está metiendo casi 1.700 millones de dólares solo en 2024. Y China solo nos compró de exportación 82 millones. O sea, estamos hablando de casi el 1%. Mientras que Estados Unidos nos está comprando 60 veces más eso, 60 y pico de veces más. Es decir, Estados Unidos nos está comprando, a ver, 6 por 8, 48, nos está comprando como 5.000 millones de dólares de exportación. Más de 5.000 millones de dólares si lo ponemos, yo me estoy poniendo al 60%, pero tengo entendido que andamos entre 65 y 70%. Entonces, si se están cumpliendo 5.000 millones, está comprando Estados Unidos de dólares de exportación en Nicaragua, y China solo le está comprando 82 millones, pero le está vendiendo a Nicaragua y está exportando a Nicaragua a China casi 1.700 millones. Por favor, pónganse a pensar la estupidez y el déficit comercial que hay entre vender 82 millones y comprarle a China casi 1.700 millones. No es una estupidez. Entonces, aquí es un negocio redondo de los chinos y les estás entregando a China por capricho, por sentirte que la inteligencia china, que el satélite chino te protege. Pero esa es babosada. Rusia no nos compra ni la mitad de eso, pero nos acaba de meter varios cienes de miles o varias centenas de millones de dólares en armamento hace 2 semanas. Entonces, Rusia, que el año antepasado nos compró solo 16 millones a Nicaragua, y esta vez anda menos de la mitad de lo que compra China, pues. Que China solo está comprando 82 millones. Allí es donde ustedes se tienen que poner a pensar las grandes mentiras que le mete Daniel Ortega a la gente diciéndole que la salvación viene con la inversión china. China no invierte. China lo que hace es venderte su producto. China lo que hace es exportar el producto de ellos a Nicaragua en casi 1.700 millones de dólares. Decir que Nicaragua importa. Pero eso es babosada. De más o menos casi 8.000 millones de dólares que fue la exportación de mercancía y la exportación de zona franca, Nicaragua importó casi 11.000 millones. Es decir, Nicaragua compró más que lo que vendió. Entonces ahí tenés otra brecha de más de 3.000 millones de dólares que importó Nicaragua, más que los casi 8 millones que exportó. Entonces están viendo la brecha, el déficit comercial que hay ahí. Buscando casi 4 millones, 3.000 y pico de millones, compraste de más. Entonces yo les decía ayer, eso es como que vos seas un obrero que gana 7.000, 8.000 córdobas mensuales, pero le fíes 12.000 córdobas a la pulpería. Entonces, de los 7.000 tenés que sacar para el agua, para la luz, le abonaste 4 o 5.000 y le quedaste debiendo 6, 7.000 a la venta. ¿Por qué? Porque estás sacando fiado más de lo que ganas. Eso está haciendo Nicaragua, está importando
3 y pico de mil millones más de lo que está exportando. Ese es el gobierno de Daniel Ortega. Eso es lo que está pasando. Entonces, el engaño más grande que le hacía a la gente, que los chinos llegan de corazón a ayudar a invertir. ¿A dónde está la inversión? Si esa no es inversión. Inversión es que va a instalar fábricas para crear empleo y el desempleo más bien crece. Inversión hubiese sido la mentira del canal y este otro que tiene el doble de largo del canal que habían inventado antes pretendiendo engañar a la gente. Entonces, que no ande agarrando vara a la gente, que los rusos no mandan ni un peso a Nicaragua. Los rusos endeudan a Nicaragua con el armamento del ejército, con cierto armamento de la policía, con la tecnología de espionaje que utilizan los organismos de seguridad, llámese inteligencia militar, llámele Dirección de Información para la Defensa y Dirección Quinta, lo que antes fue la DGC y la Inteligencia de Estado, que era la Dirección Quinta. Toda esa tecnología es carísima. Aparte de que Rusia tiene una base de espionaje en coordinación con los terroristas del mundo, que ellos son los que coordinan a Irán, a Hezbollah y a toda esa gente. ¿O es que se fijaron que los guerrilleros, o cuáles guerrilleros terroristas de Hezbollah y la gente de Hamas, anda M16, anda AK ruso? AK ruso. Entonces, detrás del terrorismo siempre está Rusia. Pero no nos compra ni 20 millones de dólares al año de exportación y nos clava cientos de miles de millones en deuda de armamento. Entonces, esa es la situación, esa es la verdad. Entonces, depende en un 80% de la economía nacional de Estados Unidos y se está hablando ya de ponerle fecha a la expulsión, de iniciar el proceso de expulsión del CAFTA en Nicaragua. Entonces vamos a ver si dice aquí el encargado, aquí lo tengo ya, el encargado para América Latina del Departamento de Estado confirma que la administración Trump iniciará el proceso, esto fue hoy, iniciará el proceso de expulsión de Nicaragua del CAFTA. Estados Unidos, bajo la administración del presidente Trump, iniciará el proceso para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, conocido como CAFTA. La administración Trump ya inició las conversaciones con los países centroamericanos para expulsar a Nicaragua del tratado, reveló Andrés Oppenheimer, uno de los periodistas más famosos del mundo, en un artículo publicado en el Nuevo Herald. Mauricio Clever Carone, el enviado especial del Departamento de Estado para Latinoamérica, aseguró a Oppenheimer que hay un acuerdo total entre todos los sectores del gobierno de Estados Unidos de que es un ridículo que Nicaragua siga beneficiándose del CAFTA, y lo dijo Marco Rubio hace 2 semanas. El CAFTA se creó para beneficiar a la democracia y estos países no son democráticos, hay dinastía familiar, hay un poder oculto que es la mafia, que es el verdadero poder, no hay democracia, hay asesinato, hay persecución a la iglesia, hay confiscación de bienes a organismos no gubernamentales, a la iglesia católica y evangélica. Entonces dice, no habla de años. Sobre el tiempo que llevará ese proceso dijo que serán meses, definitivamente meses. Además aseguró que la expulsión de Nicaragua probablemente comience en este año.
la decisión de expulsar a Nicaragua, el acuerdo tendrá que ser tomado colectivamente por todos los miembros restantes del mundo, pero como el que le compra la mayoría de sus exportaciones es Estados Unidos a estos 7 países, ya saben que van a votar en contra o a favor de expulsar a Nicaragua. Es un trabajo arduo, pero yo creo que hay una buena disposición para hacerlo, dijo el diplomático estadounidense. Es un duro golpe contra la dictadura. Los planes de la administración Trump de sacar a Nicaragua del CAFTA fueron anunciados el 31 de enero, 11 días después de la llegada del republicano a los Estados Unidos. Eso lo dijo Trump. Y esto lo está diciendo ahorita Oppenheimer, pues el delegado Carones. A los Estados Unidos no nos interesa Nicaragua como socio comercial. Está hablando del Departamento de Estado. A la dictadura de Ortega tenemos que trabajar y analizar cómo sacar a Nicaragua de manera de no afectar a los otros países. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que le pueden comprar el 80% del CAFTA en exportaciones a Nicaragua, pues hay que dar un 20-30% que se lo venden a Dominicana y a los países centroamericanos, como granos, como carne, como algunas cosas que se comercian con Costa Rica, con El Salvador, con Guatemala, Panamá. Pues en ese entendido es que están tratando, que Panamá le vende y estos países les venden algunas cosas a Nicaragua, que es parte de sus exportaciones. En ese sentido es que se está analizando hacerlo de la mejor manera, pero al final de cuentas quien va a estar golpeado es la dictadura de Daniel Ortega. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. Una salida de ese tratado representa un duro golpe para la economía. Ni siquiera los 7.900 que yo decía, pero el MIFIC, ya saben que los datos, las estadísticas del gobierno son mentirosos. El gobierno dice que fueron 7.521. Hablando de los datos del gobierno y que solo le venden el 45% de las exportaciones, lo cual es una mentira. Pero estamos hablando que de 6.200 millones, pónganle los 6.000, de remesas, que nada tiene que ver con las exportaciones, estamos hablando del ingreso. Entonces dice los entendidos que eso ahora significa el 35% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Entonces, si lo que yo les he venido explicando, y yo les voy a recomendar a ustedes para que lo entiendan, de que vayan a leer lo que hace el Departamento de Comercio, pero sobre todo que vayan a leer que es la OFAC. Se lo he venido explicando como en 4 programas. La OFAC. Es bueno que la gente se familiarice con estos términos. La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Son los que están facultados por la ley y son un organismo del Tesoro de Estados Unidos para aplicar embargos o bloqueos comerciales, bloqueos económicos. Y solo tienen que cumplirse los requisitos que yo ya les he venido explicando, que son financiamiento y patrocinio del terrorismo, la promoción del narcotráfico y el crimen organizado, el lavado, esos son especialistas, están lavando en todo el mundo, y el peligro para la seguridad económica de Estados Unidos y para la seguridad nacional. El peligro de la seguridad nacional está comprobado desde que Migración, que siempre lo ha controlado, el danielismo desde los 90, les dio pasaportes a los que volaron las Torres Gemelas, a los que atacaron el World Trade Center. Y están los pasaportes y habían sido nacionalizados. Siguen en ese proceso de terroristas que los nacionalizan en Nicaragua y que los meten aquí como nicaragüenses nacidos allá con partidas falsas. Uno de los encargados de hacer ese trabajo como abogado
condegueños en mi pueblo, combatimos juntos, es José Dolores Talavera Silas, conocido como Pedrón. Entonces, el entrenamiento de Hamas y Hezbollah dentro de Nicaragua, la trata de personas pasando centenares de miles de gente por Nicaragua, donde hacen negocios para el pago por pases de piso y todo, como hacen con el narcotráfico también, con los centenares de miles de africanos, suramericanos, de los 9 millones casi de venezolanos, yo creo que 4 millones han pasado por Nicaragua, y todo eso deja una gran cantidad a la mafia que está detrás de esto, y todo apunta que todos están en la Secretaría Nacional de Organización, que es el verdadero poder oculto en Nicaragua. Entonces, ahí tenés que se cumplen los 3 requisitos de patrocinio al terrorismo, de la promoción y la complicidad con el crimen organizado, narcotráfico, lavado, la testaferrería, y el poner en peligro la seguridad económica, la economía y la seguridad de Estados Unidos. Es decir, Nicaragua, con Daniel Ortega, ya tiene varios años que cumple todos los requisitos para que se le congelen los activos al gobierno de Nicaragua. Los activos. Pero además para que se le impongan embargos económicos comerciales, bloqueos económicos comerciales. ¿Y qué tal si hablamos de bloqueos navales, que tiene años que no se practica? Pero se puede, le dijo, se puede, le dijo Pancho Villa a la Lupita cuando le dijo, y le enamoró y le dijo, ay, don Pancho, usted no tiene pelos en la lengua. Y Pancho Villa le dijo, pero se puede, Lupita. Sí se puede. Entonces todos los caminos apuntan a Roma. Se va el CAFTA a Nicaragua. Habría que ver la exportación de mercancía. Estados Unidos respeta la libertad de comercio, la libertad empresarial. Una de las esencias o esencia fundamental de las democracias de Occidente que los han hecho grandes y crecer económicamente es la libertad empresarial, la empresa privada, la libertad de comercio, la propiedad privada. Entonces, en función de todo eso y que el Estado no es comerciante en Nicaragua, en Estados Unidos, tampoco en Nicaragua, los comerciantes son los del Danielato y sus aliados, como los Pelas, los Zamora, los Burdianes, los mismos baltodanos de Sisa. Entonces, la gente dice, ¿por qué no han cortado las remesas? Precisamente por esas libertades. Ahí tenés el pegón ahorita, hasta que se tome nuevamente una medida de sanciones contra Venezuela, que suspendió el presidente Biden, pues podrán aplicarse otra vez las medidas. Mientras tanto, la Chevron, una transnacional del petróleo, el combustible, pues va a comprarle todavía a Venezuela. ¿Por qué? Porque como Biden le levantó y todavía hay que reponer ese mercado. Los rusos le vendían de ese petróleo sulfuroso necesario para las naves espaciales, para los aviones y un montón de asuntos. Ese petróleo sulfuroso que solo la Chevron y la Shell puede procesar. Esa es la misma calidad de petróleo ruso que le vendían y que vino Putin y dijo, ya no les vendo. Entonces tuvo que abrir el mercado nuevamente con Venezuela. Pero Ecuador está produciendo ese mismo tipo de petróleo y está produciendo en grandes cantidades. Y ya Noboa, de Ecuador, le ofreció al presidente Trump que al poner nuevamente las sanciones y suspenderse la adquisición de petróleo venezolano, Ecuador se compromete a venderlos en esa misma cantidad de millones de barriles, vender el petróleo ecuatoriano. Entonces aquí se puede golpear entonces a Venezuela a la par de que está golpeando a Nicaragua. Hay otra serie de cosas. Más del 65-70% de los combustibles de Nicaragua se obtienen del Golfo, que es territorio gringo, que es a gringos a quien le compra el petróleo a precio y el combustible a precios preferenciales Nicaragua. Y se lo mete casi al triple al pueblo
de 2 y pico, que vale el precio internacional de la gasolina, súper, a Nicaragua se la meten como a $7 a la gente. 6 y pico, 5 y pico, pero más del doble. Y engañan a la gente manteniendo el precio congelado cuando hace mucho tiempo el precio de los combustibles y el precio del petróleo está a menos de la mitad de lo que se le vende el combustible a Nicaragua. Le están robando y engañando a la gente que, como se acostumbraron a que subía y nunca bajaba, entonces, bueno, lo congelamos, pero lo congelan cuando el petróleo se fue de bajada en el precio internacional y los combustibles. Y ahí es donde están engañando a la gente, dándole el combustible a más del doble. Y no estoy hablando del petróleo únicamente, hablo del combustible, de la gasolina, del diésel, a más del doble del precio internacional. Y por eso engañan a la gente otro mes más que se mantiene congelado y no se sube el precio de la gasolina. Engañando a la gente cuando la gasolina a nivel internacional está menos de la mitad de lo que se la están vendiendo a la gente y el petróleo se cayó. Entonces es un robo que le están haciendo a la gente y la gente es pendeja y las loras tartamudas de los lamebotas del Danielato repitiendo. No se dan cuenta que grandes empresas de ellos mismos, prácticamente licitadas mañosamente, son las que están construyendo las carreteras, son las que están construyendo esa pista ahí, donde meten material de pésima calidad, donde se hacen contubernio con la cementera, metiendo el cemento chino que solo lo embolsan y lo venden como cemento canal. Se hacen la ganancia total de todos los proyectos de cientos de miles de dólares, no, más bien de cientos de millones de dólares, y se roban como la mitad al quintuplicar a veces el material que no lo meten. Es decir, si yo digo que meto 100,000 bolsas de cemento, le estoy metiendo solo 20,000, y así es el robo descarado. Entonces, la gente tiene que ir aprendiendo de que por qué han surgido grandes finqueros en Nicaragua. El alcalde de Condega, que era el portero y era el que cuidaba la entrada de la disco, y llegó como MRS, como vicealcalde en aquella alianza del 2000 y algo, a ser el alcalde, y se quedó como alcalde del frente como 4 periodos, y tiene 2 fincas, ha hecho caminos que necesitan en otras comunidades para su finca. Se habla de que tiene negocios con un proyecto ahí que se llama, un lugar turístico que se llama Entre Robles, y otro montón de cosas. Pero no solo es él. El espacio de la corrupción de dos Córdobas para adoquín que le daban los transportistas, transportaban a 7 pesos por adoquín de Managua a Condega, pero 2 pesos para el alcalde y su pandilla. Ajá, y son 21 adoquines por metro cuadrado. ¿Cuánto se metió en los 15 kilómetros que hay entre Condega y La Vainilla, que es la frontera con Yalí, cuando hicieron la carretera Yalí? Saquen. En 1 metro de ancho hay 6 metros cuadrados por 21. Eso tírenlo por 1000, que son 1 kilómetro, y eso lo multiplican por 15 y le va a dar la cantidad de adoquines, y lo multiplican después de esa cantidad de adoquines por 2 Córdobas que le daban de mordida al alcalde los transportistas, y se quedaban con 5 ellos de ganancia. Entonces así funciona. Y eso que estoy hablando de hace 10 años. ¿Se imaginan cómo está ahora? Entonces, esa es la situación que se nos viene, y por eso yo siempre publico, Dios mío, un milagrito, un dron solidario en el Carmen y en las casas de la mafia.
Dios castigó de manera peor a muchos opresores del pueblo de Jacob. Jacob, ¿sabían que Jacob es Israel, verdad? Que a Jacob le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Y de ahí viene el nombre del pueblo de Israel, que es el pueblo de Jacob. Y sí, que chino, pero te estás radicalizando, que estás igual. No estoy igual a los otros. Hay otros que hablan de lucha armada, de hacer guerrilla, esa es locura. Porque nadie lo va a apoyar, la Carta Democrática. Pudiera ser el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca cuando se está convirtiendo Nicaragua en un peligro, sobre todo por el narcotráfico y el terrorismo, para sus vecinos. Entonces habría que analizar, y se lo voy a analizar, las normas de la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tenía como base fundamental el Comando Sur, ¿se acuerda? De Paul Gorman, de aquellos años de los 80, en la guerra de los 80. Pero sí, yo sí soy partidario de un noriegazo. Un noriegazo no es una guerra en la que te vas a estar días, es un golpe relámpago. Es un golpe relámpago de poquitos días y encaminados al Carmen, a la Casa de la Mafia, al Estado Mayor, bum, y ya está, pues. Y se puede, ¿por qué? Pero hay que crear condiciones, y una de las condiciones fundamentales es la unidad. Por eso es que a veces, para evitar el derramamiento de sangre, que sería más de la sangre de la mafia de Daniel, pues que se están tomando todas estas medidas de carácter económico para ahogar a la dictadura. El otro caso fue que antenoche, aprovechando de que ya la noticia ha bajado, de que estuvo más de una semana en Centroamérica el secretario de Estado Marcos Rubio, pues en esos días que andaba Marcos Rubio al inicio de su gira, tocaba publicar la Constitución, que es casi una constitución nueva, porque casi es una reforma total, donde legalizaron los paramilitares, pero eso no es lo fundamental. Legalizan la eliminación de la independencia de poderes del Estado. Una de las cosas fundamentales para que exista democracia es la independencia de los poderes del Estado, uno controla al otro. Entonces ahora pasan a una coordinación, pero se nos viene algo peor. En el engaño de la gente de seguir manteniendo, y algunos medios, gracias a Dios, le voy a felicitar yo a Luis Centella Bonaparte, un caricaturista que prácticamente ya entendió la jugada, que el verdadero poder no es la Chayo, es el que está con Daniel y detrás. Es el gabinete paralelo de asesores con rangos de ministros que son los jefes de los ministros y que trabajan solo con Daniel y su grupo. Y detrás, el control partidario de los funcionarios del Estado y de los poderes del Estado que hace la Secretaría y de las alcaldías que hace la Secretaría Nacional de Organización, que a su vez controla la relación con los organismos de seguridad, de las Fuerzas Armadas y del crimen organizado. Ese es el verdadero poder, ese es el poder oculto. Y últimamente van como 6 o 7 caricaturas de Luis Centella Bonaparte, donde toca eso. No es solo, es que la Chayo lo corrió. La Chayo no sabe el funcionamiento de un ministerio. Se los he venido diciendo desde hace 2 años. Rodolfo Castillo, alias Payín, es coronel y segundo jefe de la seguridad del Estado. Es el que controla los expedientes por orden de Lenin de los principales cuadros del Estado, de los alcaldes y de la estructura partidaria. Es el que controla el poder. Aparte de la relación y el control del capital que se han robado. Es una estructura mafiosa que hasta controla la guerrilla virtual a través de la sección de tecnología que la tiene el más joven que hay ahí, que es Mario Rivera, que fue viceministro de la Juventud. Esos son los que están pendientes de lo que yo digo para hacer el análisis de lo que dice fulano, de lo que dice la noticia del portavoz de Estados Unidos, y ellos concentran la información pública, y esa es la principal función de la guerrilla virtual, aparte de los que se hacen pasar
como opositores para acabar al chino y decir que yo soy paramilitar, de que el otro es ladrón, de que el otro se robaron en Lusay, y las campañas de mentiras como las que están metiendo, queriendo decir que se robaron no sé cuántos millones los líderes opositores, y fue la mentira que creó la dictadura en 2021 para echar presos a varios, en especial los funcionarios de la Fundación Violeta Chamorro. Y todas esas pruebas falsas que fueron creadas por la dictadura son los que están sacando estos pendejos aquí que se hacen pasar como ultraderecha. El problema es que hay gente seria que se está dejando engañar, los están sorprendiendo y ellos mismos, sí, mirá, son corruptos, aquí dice, aquí está el documento, y un documento que creó la dictadura en 2021, pendejo. Nadie está investigando de Estados Unidos a Nicaragua sobre la USAID, la USAID, nadie. Ya les dije, ayer me tiré hora y pico escuchando la intervención de Trump, donde dijo todita la lista de las corrupciones que hubo en la relación con la USAID, según el presidente Trump. Nicaragua no me aparece, ni siquiera mencionan a un miembro de la oposición, mucho menos a alguien que no es opositor y que te pudo haber recibido financiamiento como el propio gobierno de Nicaragua. No aparece. Para que no sean tapechanchos y se estén dejando engañar con la campaña para condenar a varios líderes opositores de lavado, que no podía haber lavado porque el dinero era lícito, venía del USAID para proyectos que se ejecutaron, y por eso a Nicaragua y a la oposición nadie le está reclamando en Estados Unidos. Son ellos los que están inventando de que están investigando a Nicaragua y la oposición, y es mentira. Son las pruebas del 2021 con los que la dictadura condenó a líderes opositores, en especial de la Fundación Chamorro, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para que la gente ya dejen de engañar y se dejen de pendejar. Hay un poco de hijos de puta que se hacen pasar como ultrarradicales de derecha, engañando a la gente y echándole encima al liderazgo opositor para seguir manteniéndonos divididos, porque son opositores, pero jamás hablan contra la dictadura. Dicen ser opositores de ultraderecha y no hacen una propuesta contra la dictadura. Simplemente desprestigian y no nos unimos a esto, pero no hay ni una propuesta, porque son agentes de los organismos de seguridad del Estado, los agentes de opinión diversionista, que no tienen necesidad de infiltrarse en ningún lugar, como decía alguien por ahí, y que yo lo recibí en las escuelas de diversionismo, sino que crean un medio de oposición, le inventan bot que tiene 100,000 seguidores y comienzan a decir mentiras. Si tiene 100,000 seguidores y tal vez no tiene ni 5,000. Porque esto es fácil. Ustedes saben que se pueden comprar los seguidores. Ustedes saben, nunca han visto cuando ustedes hacen una publicación en el panel de profesionales de Facebook, para los que tengan perfiles profesionales como creadores o empresariales, como el caso mío que es de creador digital. En el panel de profesionales te dice, a ver, yo he llegado a alcanzar casi 2,000 personas viéndome en vivo. No salen los nombres ahí por motivos de seguridad y se sabe cómo hacer que tu nombre no aparezca. Además que solo aparecen amigos míos en esa lista cuando me están viendo en vivo. Entonces, si están de mi lista de amigos, pues no tienen problema en que aparezcan ahí sus nombres. Pero los miles y miles y miles que me siguen, que son aproximadamente de alcance más de 600,000 cada 28 días, o sea, estás hablando de más de 150,000 personas cada mes, cada semana, que accesan a mis videos. Y eso que no meto Instagram, no meto X, ni meto mis 2 canales de YouTube. Entonces, por eso es el ataque constante, el chino paramilitar, el chino asesino, el chino... ¿Por qué? Porque necesitan que me rechace la oposición, pero necesitan ponerme como traidor ante los sandinistas. ¿Entienden? Ese es el sándwich que me hacen a mí. Pero ya la gente se convenció y conoce que cada quien es cada quien. Todo el mundo sabe que en 2018 yo no podía caminar, pero además transmitía todos los días desde mi casa. Ahí se miran, la casa mía, hasta con una bandera del frente y eso, porque transmitía como sandinista histórico en contra del chayo danielismo. Entonces, para que no anden inventando paja. Entonces, ¿a quién le interesa sacarme de juego a mí? O sea, a la verdadera oposición le interesa que yo me calle. Si yo le hago más daño a la dictadura que varios periodistas famosos que dicen que son de oposición. Y ustedes mismos lo saben.
Tony Arthur, bienvenido, vencedora. Noé, ¿qué pasó, hermano? Lucorán, Martí, Gloria. Ahí está el Ministerio de Avivamiento de Unción de Dios, siempre nos sigue. Luis Quiñones, Martí, Jorge. Bueno, tenemos bastante gente ahí. Noé, Tony Arthur. Entonces, eso que les estaba explicando es interesante. Entonces, ahora viene otro problema y vamos a ver qué novela hacen algunos medios de comunicación que hasta me estaban atacando medios de comunicación o periodistas opositores. Cuando yo digo algunos periodistas, yo no sé por qué hacen eco del que entre bomberos no se pueden pisar la manguera. Si aquí sabemos que hay periodistas bizneros y que se hacen pasar por opositores. Si sabemos que más del 40% de los periodistas los reclutó la seguridad del Estado desde los 80. Para eso era la unidad de objetivos ideológicos. Y que el medio que más penetración tuvo fue la prensa. Y eso lo conozco porque yo trabajaba allí. Entonces no se deben de enojar. Más bien lo que tienen que tener es cuidado con su propio personal, con sus propios periodistas, pero también a tener un criterio propio de no seguir una agenda, que como aquel dice que es la chayola del poder, todos dicen la chayo, y no explican este tipo de cosas, que ellos bien pueden conseguirla, porque tienen sus redes de información de más de 40 años de periodismo. Pero sí, es una agenda mediática, y eso aleja de la realidad a la gente, aleja de que la gente sepa por dónde anda el dinero de la mafia, que lo invierten en Panamá, que lo en Puma Energy, que ellos mismos eran los dueños de la franquicia de Unión Fenosa y engañaban a la gente. Puma Energy transfigura, que es la transnacional de energía en Suiza, supuestamente que es dueña de la franquicia, o por lo menos fue la que le vendió la franquicia a la mafia en Nicaragua, y ellos controlan el petróleo. Y no solo lo controla, es ganancia neta entre ellos y el gobierno, pero dentro de la ganancia del gobierno también está la misma mafia. Estás hablando de 228 a 230 millones de dólares. Lo que deja de margen, lo que le roban a la gente con el congelamiento de los precios. De 228 a 230 millones de dólares anuales le cobran de más al pueblo nicaragüense con el truco de la congelación de los precios. Un día les voy a explicar todo esto. Tenemos unos funcionarios que nos ayudan por allá. Y qué lástima que no pueden. Quisimos crear a través de los simuladores de voz un trapo blanco para que solo se mire la silueta oscura del que está, pero ese sistema, ese ORM3 ruso, te detecta y te van a detectar y le van a quebrar el banco. Entonces mejor evitemos y que nos sigan sacando la información que nos sacan, pues. Pero hemos planificado y hemos querido hacer entrevistas anónimas de esa manera, pero ya también hay tecnología para identificar la voz que está siendo simulada. Entonces es peligroso para la gente que está allá y que nos ayuda y que colabora con nosotros. Por eso no hemos podido hacer un montón de cosas, porque para seguir diciéndole lo que dicen los medios y que lo repite uno y uno y andan 6 personajes mediáticos repitiendo lo mismo y se pasean por todos los medios, para esa gracia yo mejor vengo a leerles aquí lo que dice cada medio noticioso y no trato de buscar la verdad, sino de vender noticias, pero desgraciadamente ni periodista soy para vender noticias y tener anuncios. Ahí tengo que andar cascando porque ahora tengo que pagar $200 de más de renta y tengo que llamar por aquí, a veces no los tengo y a veces le quedo debiendo a la casamentera, ¿verdad? Y ya te hacen trompas y cosas, entonces es arrecho. Y a veces yo pongo ahí mi número y miro los miles que le da la gente a esos grandes medios de comunicación y no quieren colaborar con uno, que su familia esté en hambre en Nicaragua y que yo paso dificultades aquí, de verdad, y uno les da información verdadera. Ah, no, pues como el chino lo hace por amor, es patriota, hay que morder leño. Deberían de ser un poquito conscientes. Cuando yo les pido ayuda es porque mi familia lo necesita o porque yo a veces no tengo para ajustar el pago de la renta. Ahorita le tuve que pedir a alguien que está ahí ahorita viéndome, porque no tenía para desodorante, para pasta de dientes, para jabón, para champú, para el Fabuloso, que es donde me vienen a limpiar el piso, porque una cosa es que me
le paguen a alguien para que cuide de mí. Y otra cosa es que ese alguien no va a venir a poner el desinfectante de piso, el jabón de lavar traste, ¿entiendes? Y todo eso lo tengo que comprar yo. Y a veces yo les pongo ahí número de cel tal, por cierto, ya lo voy a coyotear, 202-597-3518. Repito, 202-597-3518. 202-597-3518. Ese es mi teléfono para el número de cel. O sea, yo tengo 2, 3 números, ¿verdad? Pero para el número de cel y el número de cel, la mayoría de los que viven en Estados Unidos saben cómo pueden colaborar conmigo, que un 80% es colaborar con mi familia. La verdad, ahorita mi hijo desde en diciembre está accidentado. Alguien colaboró conmigo para comprar desde aquí de Estados Unidos. Tuvimos que mandarle una rodillera especial. Necesita dentro de 4 meses otra, porque era deportista, para que pueda volver medio a caminar, medio normal, pues. Y hay que enfrentar eso porque mi familia no tiene dinero para comprar esas cosas allá. Aquí costó como $250, 243 esa rodillera, pero vale más de 500, 600 en Nicaragua, ¿entienden? Y para eso es que a veces yo les pido ayuda. Entonces recuerden, 202-597-3518. 202-597-3518. El número de CL del Chino Enoch. Marlon Sáenz Cruz, así les va a salir. Entonces, aprovecharon de que no la publicaron porque Rubio andaba allá, la nueva constitución, y la publicaron anoche. De noche, como ladrones, como delincuentes, para que amaneciera entrando en vigencia ayer, en la práctica, ¿verdad? Porque los días se cuentan a partir de las 12 de la noche del día anterior en que se publica algo, ya sea en lo legal, o sea, en el proceso judicial, o en este tipo de cosas sería a partir de las 12 de la noche de ayer. Entonces la publicaron, pero aprovechando de que ya sabían como 5 días, y hay un grupo de periodistas de Nicaragua y algunos de aquí que son sospechosos, que no tienen gran nombre y ni se miran mucho, pero es manada en las redes, desviando la atención de los nicaragüenses hacia lo que está pasando en Ucrania. Hay como 5 o 6 personas que están a tiempo completo, habían bajado el gas, ya están de nuevo. ¿Y por qué tienen 10 días de estar dándole solo a Ucrania y desde Nicaragua, desviando la atención? Para mientras salía Marcos Rubio de Centroamérica, y hace una semana que salió de Centroamérica, todos los cañones están enfilados en lo que se está negociando en Ucrania, que más bien no se dan cuenta que puede ser un pijazo para ellos mismos, para la misma dictadura, porque puede ser que Trump, que es la máxima autoridad dentro de la OTAN, de Estados Unidos, le suelte ciertos territorios a Rusia, calma la guerra, obtiene los elementos de tierras raras como el litio de Ucrania, le lleva la paz, le deja siempre esa área de influencia a Rusia a cambio de que se salga de Centroamérica. Porque al final de cuentas, Nicaragua no necesita a Rusia porque no le compra ni siquiera la mitad del 1% de sus exportaciones. No necesita a China porque solo le compra el 1% de sus exportaciones y Estados Unidos le compra el 65% de las exportaciones. Entonces desvían para allá y aprovechan de que todo el mundo está de cara a Ucrania y publican de noche. Y aparece ayer publicada la nueva constitución, con todos los bemoles y los problemas que les trae. Porque los idiotas, o los idiotizados, los pendejos o los apendejados, los intoxicados de una farsa de ideología anacrónica de los años 70 y 80, antiimperialista, que no les entra en la cabeza que el 80% de la economía nicaragüense y que solo en remesas es el 35% del Producto Interno Bruto, lo que les llega de Estados Unidos. 30% más o menos, el otro 5% en otros países, porque no le llega remesas de China, no le llega remesas de Rusia, mucho menos dirán que no tiene moneda ahorita que valga porque tiene embargo comercial y tiene bloqueo comercial y no puede comerciar con nadie, o le va a llevar peso cubano,
o bolívar, creo que se llama la moneda de Venezuela. Mentira es. Entonces, 80% dependen de Estados Unidos y solo les compra el 1% de la exportación de China. ¡Vívense! Y Nicaragua le está comprando a China 1.790 y pico de millones. Casi 1.800 millones. No, 1.692 millones de dólares le está comprando Nicaragua a China y China solo le compra 82. Puta, las reacciones. ¿Por qué ustedes creen que la vida cada día está más cara en Nicaragua, aunque le estén vendiendo los productos basura baratos de China, que nadie los quiere para cosas serias? Para los juguetes y alguna ropita y alguna babosada, tal vez. Productos del hogar que a los 3 meses no sirven. Pero avívense y ya déjense de estar idiotizados. Ya déjense de estar apendejados y pendejos. Idiotizados e idiotas. Con una ideología anacrónica que no le produce nada y estás aguantando hambre, pendejo, no tenés trabajo. Soy sandinista histórico. Por lo menos yo era abogado y tenía mi nombrecito. El 95% de los abogados de Nicaragua nunca han salido en un periódico. Hubiera raro una semana que mis casos no salieran. Por lo menos me hice un nombre, no fui tan de mal suceso. Pero la mayoría, avívense. ¿Cómo es posible que a los abogados, hace unos días, les quitaran el derecho que tenían con poder de hacer los trámites de Cancillería como apostillado, como autenticaciones? Les quitaron el derecho. Hoy a las 10 de la mañana había gente haciendo fila para agarrar número mañana, o sea, más de 24 horas está haciendo fila la gente en la Cancillería porque solo dan 300 números, 200 para personas sin problemas y 100 números para personas de la tercera edad y discapacidad, cuando hay más de 1.000 personas que necesitan el servicio diario de la Cancillería, porque para hacer el negocio, nuevamente, yo creo que hasta están violando el acuerdo de la Haya en relación a la apostilla, ¿verdad? Bueno, me imagino que la mayoría sabe qué es apostillar, si no un día vamos a hablar de eso. Y las autenticaciones que hay en Cancillería. Entonces la mayoría de eso lo hacían gestores y abogados, con un poder especial para hacer eso. Les prohibieron a los abogados y los abogados siguen de pendejos, agachándoles la cabeza a la dictadura. El principal gremio, que es el gremio del derecho, que no se cumple un Estado de Derecho y que deberían de reclamar un Estado de Derecho en Nicaragua, es el que más agacha la cabeza y más se apendeja cuando no les dan derecho. A donde hay más trabajo que ir a hacer gestiones ante el Estado y les han quitado ese derecho. Y se ha reducido a 3, 4 oficinas con nombre los mejores casos. Porque todo está amarrado. Reaccionen, abogados, no sean pendejos. Entonces, ahora lo que se viene es las reformas a 4 leyes. ¿Por qué? La Chayo está sancionada. La firma internacional, sobre todo para Occidente, donde está la mayor parte de la economía nicaragüense, en Europa y en Estados Unidos, donde dependen de un 80%, no puede su firma valer nada. Ni él no está sancionado. Pero como dicen que están 50 y 50 y que comparan y que es lo mismo, entonces ¿quién va a firmar? Los dos. Pero por otro lado, hay otro problema. Ayer le explicaba que yo hablaba ayer en un programa que estuve a partir de las 10 de la noche que se llama Nuevas Ideas o Nicaragua ejerciendo democracia. Estuve más de horas en ese programa que comienza como a las 10 de la noche y como a las 11 de la noche hora de Nicaragua, como a las 9 de la noche hora de aquí, como a las 11 de la noche hora de Centroamérica, es todos los días o cada 2 días. Ese programa se lo recomiendo. Lo dirige William Espinosa, un tico nicaragüense, bastante inocente, ¿verdad? Porque está tratando de hacer política sana y a veces no tiene la malicia de la maldad que hay en los políticos de Nicaragua, pero creo que es tiempo también de hacer política sana. Por eso estoy apoyando ese programa. Y ahí planteé este tipo de problemas que hay
Y hablábamos temprano, ayer mismo, con Yader Morazán, un joven pues que ahí está en las redes, porque tenía un criterio yo y al final casi prácticamente teníamos el mismo criterio. Desde antes de que se publicara, de aprobarse esta constitución, ya le estaban diciendo copresidenta a la Chayo. Estaban juramentando una policía voluntaria que habían constitucionalizado en este nuevo texto constitucional y legal sin haberse aprobado la Constitución, sin haberse publicado y refrendado esta Constitución. Pero tenemos otro problema. El texto original no establecía qué iba a pasar porque Daniel y Rosario no fueron electos, si es que se llamó elección eso. Suponete, pues en el entendido que el fraude electoral es una elección, pues no fueron electos para copresidentes, sino para presidente y vicepresidente. Y el vicepresidente no tiene funciones específicas en la Constitución más que las que le asigna el presidente. Entonces, ese ciclo constitucional para el que fueron electos, que termine el año que viene, no puede ser violentado por aquello de la retroactividad de la ley que solo internacionalmente se aplica, solo en lo penal, cuando favorece al reo. Entonces, la Chayo no fue electa como copresidenta, entonces no puede ser de aquí a noviembre de las elecciones de 2026 copresidenta, porque fue electa con otra elección que no se puede retrotraer en el periodo. La nueva constitución, esta nueva constitución tendría que entrar en vigencia después de este periodo presidencial, a excepción de los ministerios, pues porque los ministerios tienen leyes orgánicas secundarias que se pueden reformar y va paulatinamente en un proceso, pero no la cabeza de la presidencia. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por otro lado, al nombrar coordinador de los poderes del Estado a la presidencia, desaparece la independencia de poderes y desaparece la autonomía de cada poder del Estado. Y entonces hay 4 poderes del Estado que tienen su propia ley orgánica. La ley orgánica del poder legislativo es un poder independiente, supuestamente, ¿verdad? La ley orgánica del poder electoral, que es la ley electoral, que es la única que tiene ley con rango constitucional, que habría que ver el proceso para reformar esa ley electoral, porque pasaría a ser coordinado por la presidencia ese poder del Estado, de acuerdo a esta constitución. Y tenemos la ley orgánica del poder judicial, que también es otro poder, y todos son independientes y tienen autonomía de acuerdo a esas leyes, que uno de ellos tiene rango constitucional, como es el poder judicial, el poder electoral con la ley electoral. Y tenemos la ley orgánica del poder ejecutivo, que es la ley 290, que no se llama ley orgánica, se llama Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Y ahí dice que la máxima instancia es la presidencia, que hay un presidente y no habla de copresidencia. Entonces tienen que ir a reformar todas estas leyes. Entonces nos viene una novela más en que si los medios de comunicación, algunos pues que se dan a esa tarea, no impulsan la lucha y solo venden noticias, pues se van a ocupar a tiempo completo como noticias toda la novela de la reforma a todas estas leyes, porque tienen que acomodarlas a la nueva constitución. Entonces eso es lo que se nos viene. Eso es lo que se nos viene. Y hay alguna gente que está hablando por debajo ya de negociaciones. La dictadura está empujada a negociar, y todos esos que dicen que no hay que negociar son un poco estúpidos. Si negocia Putin y Trump, ahora 2 simples pendejos que no son un grano de arena en el mar, Nicaragua, a la par de Estados Unidos. Que Estados Unidos el día que le quiera dar un colazo se lo da porque depende en un 80% de la economía. Un pendejo. O sea, menos del 1% de los disque opositores en el plan de la guerrilla, la lucha armada y otra que no sé qué, puro cuento. Pero ninguno se mueve de aquí.
Solo es pura tapa. Entonces, la dictadura, en la medida que encamine esto, solo con el CAFTA, le está golpeando el 40% aproximadamente de las exportaciones a Nicaragua. Y si este año se suspende, ustedes saben, 200, 300 mil empleos que hay solo de zona franca, lo que va a sufrir. ¿Se los va a comprar China? ¡No! China solo es vender, porque China tiene sobreproducción. De lo malo, porque lo bueno que produce son de las 8.664 empresas gringas que están invirtiendo y tienen sus empresas en China, como el mismo Elon Musk y Apple. Entonces eso es lo que hay que ver, y pienso que están haciendo estas estupideces. En ningún país del mundo hay una copresidencia, en ninguno, y mucho menos siendo la esposa del presidente. Entonces necesitan, por huevo, reformar todas estas 4 leyes. Entonces ya saben, ley electoral, ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. La ley electoral, que tiene rango constitucional, y la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, de la noche a la mañana no lo vas a hacer. ¿Cómo vas a hacer para borrar del plumazo todos esos poderes del Estado que han sido independientes? Aunque aquí ya le hacían solo caso a Daniel, pero para los procesos legales hay un problema. Entonces necesitan reformarlos, y eso no es de un día para otro. Entonces ni son copresidentes, ni le pueden llamar copresidentes, porque fueron electos por la Constitución anterior, y ahí no hay retroactividad. En todo caso, si quisieran entrar en vigencia esto, porque a última hora a Porras se le ocurrió, para de acuerdo a la doctrina, un poco de invento, y no haya problema, habría que extender un año más el periodo electoral, de 5 a 6 años, y irnos a 2027, y las elecciones eran el año que viene. Entonces, ilegalmente están haciendo todo esto cuando estos no fueron elegidos para 7 años. Fueron electos para 5 años como presidente y vicepresidente. No se la pueden aplicar retroactivamente. ¿Entienden eso? Entonces, muchachos, quería hablar de esas cosas. Como les decía, estamos tratando de hacer un poquito más serio el programa sin perder el buen humor. Tenía unas noticias también que darles. Miren, bueno, el día de hoy me hicieron la biopsia. Ahí presenté las fotos donde todavía no me han puesto la cura, donde está los 5 puntos que me hicieron de la herida que me hicieron para ver cómo estaba y va el asunto. Ya es la segunda biopsia. El 27 me dan los resultados, o sea, dentro de 7 días. Yo superé la etapa depresiva, hasta tomé licor y todo cuando me dieron a conocer el cáncer que tenía de piel, que me habían descubierto en la pelota que tenía aquí. Y ahí tienen, mire. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, espero sus oraciones. Yo sé que Dios puede decir, desaparece toda célula cancerosa del organismo del chino Enoch. Estoy convencido de eso. Bienvenido Luis Ulises, Marisol, José Miguel. ¿Qué pasó, Chungo? Eliezer, Odel Antonio, bienvenidos. Pero también le tengo otra buena. El 24 comienzo el curso online para comenzar mi libro para Amazon.
para Amazon. ¿Ok? Vamos, la idea son 2 libros. Hay tanta cosa, ¿verdad? Espero que cuando esté hecho, espero no morirme antes y lo puedan comprar. No van a colaborar solo conmigo y mi familia, van a colaborar con la lucha. Entonces, ya en meses, pues van a tener el libro del Chino Enoch. Y la próxima semana, un actor conocido, autor, actor, cantante, bailarín, artista, está terminando ya de componer la canción oficial del programa del Chino Enoch. Vamos a tener una canción oficial del programa del Chino Enoch ya pronto. Ya están trabajando en eso. Colaboradores, ¿verdad? Esa era la otra noticia que quería darles, pues que vamos a comenzar a trabajar ya en serio lo del libro. Y la canción oficial que están componiendo en estos momentos, están haciendo los arreglos musicales y todo el paquete, pues, de lo que es hacer la canción del programa del Chino Enoch, que se fusiona, o más bien se subdivide en Saco y Rajo y Nicaragua Somos Todos. Creo que todo va a girar en torno a Nicaragua Somos Todos como nombre, porque Saco y Rajo es como un apéndice, como un hijo del programa Nicaragua Somos Todos. Entonces, más o menos quería platicarles ese tipo de cosas. Creo que mañana vamos a entrar un poquito más de lleno a la corrupción del ejército, no solo la investigación, que por cierto es muy buena, que hizo Jennifer Ortiz, perdón. Nicaragua Investiga, pues, que es Jennifer Ortiz, creo que es la directora, y el programa de Luis Galeano, excelente el trabajo, de la competencia desleal, de la corrupción. Y ahí solo salen los negocios. No hablan de que el ejército tiene bajo su sombrilla los organismos de inteligencia. La de Estado y la militar. Tiene la contrainteligencia y la inteligencia de Estado en la DIT. Y tiene la contrainteligencia y inteligencia militar en la DICIN, que dirige Leonel Gutiérrez, alias Raúl. Otro hombre del ININSERNA llegó al ejército, que era el Ministerio del Interior, y hoy es general de brigada, y es el que dirige la inteligencia y la contrainteligencia militar. Imagínense el control que tiene el ININSERNA. Condorito, Raúl, Leonel Gutiérrez, pues, general de brigada, jefe de sección del F7 que dirigía Fran Ibarra, el asesino material de Arge Sequeira. Así estamos. Eliezer, bienvenido. Del Antonio, bienvenido. Entonces vamos a entrar mañana, pues, de lleno. Hoy tampoco tuve tiempo para prepararme, estaba todo el día en el paquete, y ustedes saben la impresión, lo que le entra a uno cuando vas a hacerte un trabajo de esto, una biopsia. Si bien es cierto, he logrado, aparte del tratamiento que tengo 2 tipos de tratamiento para la depresión. La depresión que a mí me dio del 23 de diciembre, cuando me dieron la noticia del cáncer, fue terrible. Pero algunas otras pruebas han salido bastante bien y esperamos, pues, que con la eliminación de los lugares donde estaba concentrado el cáncer, o donde está, pues, se puedan eliminar, porque en la vez pasada, el segundo examen, me salieron bordes limpios. Vamos a ver ahorita que hicieron una herida como 3-4 veces más grande que la primera, a ver los resultados. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que tengo 3 balazos en el cuerpo, mortales, 36 horas desangrándome, y no me morí. Súper enfermo y no me morí cuando me metió la dictadura de Daniel Ortega, los que fueron mis compañeros a prisión y me condenaron a 12 años y medio. La depresión de perder tu patria y que te quiten tu nacionalidad, me quitaron mis títulos, orden de cualquier propiedad a los 222. La soledad que da aquí, el peligro de sacar a mi familia para que me pueda acompañar, la amenaza constante,
es terrible y llegarte una noticia de este tipo. Creo que hemos sido, no porque yo creo que Dios me ha dado la valentía para estar aquí y poder soportar todo esto. En la tercera edad, como con 8 tipos de enfermedades, varias de ellas crónicas, con problemas de locomoción, de movilización, por mis lesiones de la cintura para abajo, columna, nervio ciático, una rodilla artificial y la problemática de la insuficiencia venosa severa interna y externa, que un trombo se zafa y te morís de una trombosis cardiopulmonar. Entonces tenés un montón de cosas y haberme logrado sostener estos 2 años, yo creo que solo es posible porque Dios existe. Dios existe, es mi sostén, es mi apoyo, es mi fuerza. A lo mejor mañana tenemos noticias nuevas, a lo mejor hacemos algunas revelaciones de crímenes y cosas que tenemos por ahí. Siempre se tiene que analizar qué es de interés para el público y qué es de interés para las autoridades de este país. Para los morbosos que solo quieren saber, porque ni siquiera se animan a luchar, solo quieren saber por el morbo. Entonces, para que lo entiendan, pues, de esa manera. ¿Alguna pregunta? Ángel, bienvenido, Armory. Entonces hay que estar pendiente, ¿verdad? De la fecha de inicio que viene ahorita de la expulsión de Nicaragua del CAFTA. Yo creo que todos debemos de pedirla. Todos que sepan que hay unidad en ese sentido. Que sepan que hay unidad en ese sentido. Que el pueblo nicaragüense va a sufrir. Espérate, hace 6 años no estaba sufriendo. Hace 6 años el 1,000,000 y pico de gente que salió y está mandando remesas a Nicaragua estaba en Nicaragua. Hace 6 años de represión. Hace 6 años de asesinatos que se dan todos los días, como asaltos y como asesinatos por robos, delitos comunes y son políticos. Los asesinatos y la tortura y las capturas, las desapariciones y los secuestros siguen a la luz del día en Nicaragua. ¿Que acaso no tenés corazón, sangre o dignidad? ¿Que no podés decir lo que vos querrás? Miles de ustedes que se comunican conmigo, yo quisiera decir chino, pero me da miedo, yo quisiera apoyarte chino, pero da miedo, no puedo opinar, porque no tenés derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión, a la libertad de organización y movilización. Esa no es libertad, esa es esclavitud moderna. Y tenemos que terminar con eso. Y eso podemos hacerlo contribuyendo todo. Hace 6 años, 1,000,000 de gente no mandaba remesas de Nicaragua a Estados Unidos, o de Estados Unidos a Nicaragua, de Costa Rica o de España, porque estaba dentro de Nicaragua. Así es que, por favor, y si sobrevivimos antes, ¿por qué no vamos a sobrevivir unos meses eliminando las remesas, eliminando las exportaciones, la eliminación del CAFTA, el bloqueo comercial, el embargo comercial? Todos unidos pidiendo embargo comercial, embargo económico, bloqueo económico, la congelación de los activos de la mafia, darle seguimiento a África, en Europa, en Australia, en todo Centroamérica y América, donde está el capital robado, que es lo que más le duele, para congelar esos activos en el mundo. Y se acaba la dictadura. Póngale sello que sí. Así es que agarrémonos los huevos, que no vamos a arriesgar la vida a balazo solo de pasar algunas dificultades económicas. Es tiempo de recuperar la dignidad. Nosotros contra Somoza pusimos la vida en riesgo. Yo nunca pensé llegar en vida o vivo al 19 de julio y lo logré. Y hoy estoy anciano en la tercera edad, con 64 años en esta lucha, y de este macho no me apeo, como dice el campesino, o no me apean.
hasta que me muere o hasta que se vaya la dictadura. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, padre del programa Saco y Rajo, con el Chino Enoch, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país o continente desde donde nos esté mirando. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Unidad, unidad, y no le pongan mente al poco de estúpidos, malintencionados, hijos de puta, cómplices de la dictadura con los inventos de la USAID y la oposición, que es mentira, que es lo que dijo la dictadura en el 2021 y todo lo que tiene fecha del 2021 para atrás. Estados Unidos no está investigando por motivos de financiamiento a la oposición ni a ningún nicaragüense. Es falso. Y si no, miren la elocución del presidente Donald Trump ayer, donde da la lista de toda la corruptela del financiamiento de USAID, de la Agencia Interamericana de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y Nicaragua no aparece. Es un invento de estos hijos de putas cabrones divisionistas, diversionistas, que no hacen una sola propuesta, se las dan de ultraderecha y no hacen una propuesta de lucha. Nosotros aquí hacemos propuestas. Nosotros, el Chino dice que propone un noriegazo contra la dictadura y la mafia, contra Daniel y su camarilla. Soy partidario y apoyo un noriegazo, un golpe relámpago. Sí, lo apoyo. Apoyo la suspensión de las remesas, apoyo la suspensión de las exportaciones de zona franca y de mercancía, la expulsión de Nicaragua del CAFTA, solo ahogando y tocándole el billete a esa dictadura, que es lo que más ama, que es por lo cual tiene apendejado un montón de babosos que andan agachándole las cabezas y parándole el asterisco a Daniel y están con hambre y sin trabajo. Avívense, reaccionen. Patria libre para vivir. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Porque no está todavía la suspensión de las divisas, la suspensión de las remesas. Ya, si le puedo ayudar a mi familia, ¿por qué no lo voy a ayudar? Si acaso que está prohibido. Pero cuando lo prohíban, sí, no seas idiota, Franklin Padilla. Te quemaste, Franklin Padilla, eliminado de este programa. Y ahí nomás se borró, mírenlo. Una vez que estén prohibidas las remesas, no le voy a poder ayudar a mi familia. Mientras ahorita que puedo, le tengo que ayudar. Pero a la hora que se suspendan las remesas, no le voy a ayudar a mi familia. ¿Qué hago yo con que no le mande nada a mi familia? Voy a debilitar la dictadura con eso. Cuando 1 millón de gente está mandando, o 1 millón y pico. ¡Qué idiota, Franklin Padilla! Tócate el asterisco y te hueles el dedo. Nos vemos.